¿Alguna vez te has preguntado cómo es que algunos traders parecen predecir el futuro del mercado con solo mirar un gráfico? Bueno, no necesitan una bola de cristal, solo necesitan velas japonesas. Pero espera, no las velas que usas cuando se va la luz en casa, estamos hablando de las velas japonesas de trading, esas pequeñas líneas con bloques que parecen un código Morse moderno en los gráficos de trading. Hoy te voy a contar todo sobre ellas en solo 5 minutos, cómo surgieron, qué secretos esconden y lo más importante, cómo puedes usarlas para no solo sobrevivir sino prosperar en el salvaje mundo del trading. Prepárate para un viaje a Japón sin salir de casa, porque las velas japonesas están a punto de iluminar tu camino. No te muevas porque el vídeo de hoy te va a gustar. ¡Empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión ya que esta podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, soy Dave, trader y fundador de CódigoTrading.com. Encontrarás el enlace a mis formaciones en pantalla y en la descripción. El curso de iniciación es totalmente gratuito. Si disfrutas de este vídeo, puedes mostrar tu apoyo dándole a me gusta y suscribiéndote a nuestro canal. Todo comenzó en Japón, hace cientos de años, cuando los mercaderes usaban estas velas no para iluminar, sino para rastrear el precio del arroz. Sí, has escuchado bien, el arroz. Imagínate ser tan bueno vendiendo arroz que inventas una herramienta de análisis financiero que se usa mundialmente siglos después. Eso sí que es dejar una marca en la historia. ¿Qué son y cómo leerlas? Las velas japonesas pueden parecer intimidantes al principio, con su cuerpo y sombra, pero en realidad son como leer un libro, solo que en lugar de letras tienes colores y formas. Una vela verde o blanca significa que los precios están subiendo, mientras que una vela roja o negra indica que están bajando. Y las sombras, esas líneas delgadas que sobresalen, nos cuentan la historia de lo que podría haber sido pero no fue. ¿Cómo utilizarlas a tu favor? Las velas japonesas no solo son bonitas de mirar, son una mina de oro de información. Patrones como el martillo y la estrella fugaz pueden indicar cuándo entrar o salir del mercado. Pero no te dejes engañar por su simplicidad. Detrás de cada patrón hay una profundidad de estrategia y conocimiento esperando ser desbloqueada. Patrones de velas japonesas que debes conocer. Ahora que sabemos qué son las velas japonesas y cómo leerlas, profundicemos en un patrón específico que puede cambiar el juego de tu análisis de trading: el martillo. Primero hablemos del martillo y después de su gemelo malvado, el hombre colgado. Aunque compartan una apariencia similar, sus mensajes no podrían ser más diferentes. El martillo. Este patrón se forma al final de una tendencia bajista y sugiere una posible inversión. Es como si el mercado estuviera martilleando un fondo. Si te encuentras con ese patrón, podría ser una señal de que es hora de considerar posiciones largas. El hombre colgado aparece al final de una tendencia alcista y es como un martillo volteado, pero su mensaje es: lo que sube puede que tenga que bajar. Si bien su aspecto es de esperanza, en realidad podría ser una señal de advertencia para prepararse para una posible venta. En conclusión, en el mundo del trading, las velas japonesas son tu mejor aliado. Son como ese amigo que siempre sabe cuándo es el momento de quedarse en la fiesta y cuándo es el mejor momento para irse. Con esta herramienta en tu arsenal estarás listo para tomar decisiones informadas y, quién sabe, tal vez incluso adelantarte al mercado. Así que la próxima vez que abras tu plataforma de trading y veas esas pequeñas velas parpadeantes, recuerda, detrás de cada color y forma hay una historia esperando ser contada. Si te gustan mis contenidos, no olvides darle a suscribir y visitar la academia de trading CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.